Era el 45 cumpleaños de mi hija Rebeca, y llegué temprano a su casa con el pastel que había pedido, especialmente de su pastelería favorita. Costaba 200 pesos, pero para mi hija única, nada era demasiado caro. Llamé a la puerta con una sonrisa, esperando ver su rostro iluminarse como cuando era niña. Pero cuando abrió, su expresión era de total enfado. «Oh, eres tú», murmuró sin siquiera mirarme a los ojos. «Feliz cumpleaños, mi amor», dije, extendiendo el pastel con las velas ya puestas. «Te traje tu chocolate favorito con fresas, igual que cuando eras niña». Rebeca suspiró profundamente, como si mis regalos fueran una carga insoportable. «Mamá, tenemos que hablar», dijo secamente, dejándome entrar sin siquiera darme las gracias por el pastel. Nos sentamos en la sala de su preciosa casa, una casa que yo había financiado por completo cuando ella y David se casaron. Habían sido $50,000 que había sacado de los ahorros de toda mi vida. Dinero que había ahorrado centavo a centavo, trabajando doble turno como enfermera durante 40 años. «¿Sabes, mamá?», empezó Rebeca con esa voz fría que había desarrollado en los últimos años. «He estado pensando mucho en mi cumpleaños, en los regalos y en lo que me haría realmente feliz». Asentí con entusiasmo. «Por supuesto, mi amor. Dime qué quieres y te lo compro, un viaje, unas joyas, tal vez ese coche nuevo que mencionaste». Rebeca me miró fijamente a los ojos, y lo que vi en ellos me heló la sangre. Era puro desprecio. «Lo que más me gustaría como regalo de cumpleaños», dijo lentamente, saboreando cada palabra, «es que simplemente mueras». El mundo se paró. Literalmente sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Sus palabras resonaron en mis oídos como un bucle sin fin. Mi hija, mi propia hija, había deseado mi muerte como regalo de cumpleaños. «¿Qué? ¿Qué acabas de decir?», logré susurrar, sintiendo las lágrimas brotar de mis ojos. «¿Me oíste?», continuó con una frialdad que me atravesó como cuchillos. «Estoy harta de ti, mamá. Cansada de tus constantes llamadas, de tus visitas inesperadas, de que siempre estés aquí molestándome. Mi vida sería mucho más fácil y feliz si simplemente desaparecieras». Mis manos temblaban incontrolablemente. 72 años viviendo, 45 años siendo su madre, y nunca pensé que escucharía esas palabras salir de su boca. «Rebeca», logré decir entre sollozos, «soy tu madre. Te lo he dado todo. Lo he sacrificado todo por ti». «Exactamente», me interrumpió, levantándose del sofá. «Y por eso me asfixias. No puedo respirar con tu presencia constante. Necesito libertad. Necesito que me dejes vivir mi vida sin tu drama y tus necesidades emocionales». El pastel de 200 pesos seguía en mis manos, las velas comenzaban a derretirse. Todo lo que había soñado para ese día, abrazos, risas, tal vez una cena familiar, se desvaneció como el humo. «Pero cariño», lo intenté una vez más. «Solo quiero estar cerca de ti, ser parte de tu vida. Eres todo lo que tengo». «Y ese es precisamente el problema», respondió, cruzándose de brazos. «El hecho de que soy todo lo que tienes. Ve a buscarte una vida propia y déjame en paz». Me levanté del sofá, con las piernas temblorosas, cargando ese pastel que ahora parecía una burla. «No puedo creer que me estés diciendo esto», murmuré. «Después de todo lo que he hecho por ti». «¿Todo lo que has hecho?», rió con sarcasmo. «Mamá, todo lo que has hecho ha sido por tu propio bien. Para sentirme necesaria, para tener el control de mi vida. Pero ya no soy una niña pequeña». Caminé hacia la puerta, sintiendo como si cada paso me costara años de vida. Al llegar al umbral, me giré una última vez, esperando ver algo de arrepentimiento en sus ojos, alguna señal de la dulce niña que una vez fue. Pero solo vi impaciencia. Impaciencia por irme para que finalmente pudiera celebrar su cumpleaños sin la molestia que yo representaba. «Feliz cumpleaños, Rebeca», murmuré, y salí de esa casa, cerrando la puerta tras de mí. No supe en ese momento que sería la última vez que entraría en esa casa como la madre que lo había sacrificado todo. Porque lo que mi hija no sabía era que acababa de despertar algo en mí que llevaba décadas latente. Llegué a mi pequeño apartamento con las piernas temblorosas y el corazón roto. El pastel de $200 acabó en la basura. Las velas derretidas, un reflejo de las lágrimas que no paraban de caer. Me senté en mi viejo sofá,
el mismo sofá donde amamanté a Rebeca de bebé, donde le leí sus cuentos durante años, donde lloré de felicidad cada vez que me llamaba mamá. ¿Cómo había terminado aquí? ¿Cómo podía mi propia hija, la niña que llevé en mi vientre durante 9 meses, desear mi muerte con tanta frialdad? Empecé a recordar todo, absolutamente todo lo que había hecho por ella durante los últimos 45 años. Cuando tenía 3 años y enfermó de neumonía, trabajé 3 turnos en el hospital para pagar sus medicamentos. Fueron 1,200 pesos en antibióticos que mi seguro no cubría. Dinero que obtuve vendiendo las joyas de mi difunta madre. Cuando cumplió 16 y quiso ir al baile de graduación, trabajé fines de semana enteros durante 4 meses para comprarle ese vestido rosa que costó 800 pesos. Recuerdo cómo le brillaban los ojos cuando se lo probó. Gracias, mamá. Eres la mejor del mundo, me había dicho, abrazándome fuerte. En la universidad, cuando cambió de carrera por tercera vez, pagué cada semestre sin quejarme. $42,000 en total. Dinero que conseguí al pedir una segunda hipoteca sobre mi casa. No te preocupes, cariño, le decía cada vez que me llamaba llorando. Tu educación es lo más importante. Cuando se casó con David, organicé y pagué toda la boda, $35,000, para que pudiera tener la boda de sus sueños. El salón de baile más elegante de la ciudad, las flores más hermosas, el menú, lo eligió ella sin preocuparse por el precio. Quiero que mi princesa lo tenga todo, le decía mientras firmaba cheque tras cheque. Y luego vino la casa. Esa misma casa donde me acababa de humillar. Cuando Rebeca y David decidieron comprar su primera propiedad, no lo dudé ni un segundo. No se preocupen por la entrada, les dije. Yo me encargo. Eran $150,000 de los ahorros de toda mi vida, el dinero que había estado ahorrando para mi jubilación. Pero no quedó ahí. Cuando llegaron los gemelos hace 5 años, me convertí en la niñera gratuita. Todas las noches, Rebeca quería salir con David. Cada vez que tenían planes y necesitaban a alguien que cuidara a los niños, ahí estaba yo, sin cobrar ni un solo perfume, feliz de ayudar a mi hija a tener la vida que siempre había soñado. Cuando David perdió su trabajo el año pasado, ¿quién pagó la hipoteca de 8 meses? Yo. $16,000 que saqué de mi pensión. Dinero que significaba comer arroz con frijoles durante semanas solo para estirar mis ingresos. Y cuando los gemelos necesitaron ortodoncia, otros $4,000 que pagué sin pensarlo 2 veces. No se preocupen, les dije al ver sus caras de angustia. Para eso están los abuelos. Me levanté del sofá y fui a mi escritorio donde guardaba todos los recibos, todos los comprobantes de cada centavo que había gastado en mi hija y su familia. Eran cajas y cajas de documentos que había guardado, no por desconfianza, sino porque me enorgullecía recordar todo lo que había podido hacer por ellos. Empecé a hacer las matemáticas, criando a Rebeca desde su nacimiento hasta que se independizó, aproximadamente 200,000 pesos. La universidad, 42,000 pesos. La boda, 35,000 pesos. El pago inicial de la casa, 150,000 pesos. Los pagos de la hipoteca cuando David estaba desempleado, 16,000 pesos. Los frenos de los gemelos, 4,000 pesos. Los regalos de cumpleaños y Navidad durante todos esos años, al menos 10,000 pesos más. El total fue devastador, más de 460,000 pesos, casi medio millón que había invertido en la felicidad de mi hija. Y todo para escuchar que su mayor deseo era que yo muriera. Las lágrimas caían sobre los papeles mientras sumaba y restaba. Si hubiera puesto ese dinero en una cuenta de ahorros con interés compuesto, hoy tendría más de 600,000 pesos. Podría estar viviendo en una linda casa, viajando por el mundo, disfrutando de una jubilación cómoda en lugar de contar centavos en este pequeño apartamento. Pero no, había elegido invertir en amor. Había elegido creer que el dinero gastado en mi hija era dinero bien invertido. Que cada sacrificio valía la pena porque al final tendría una hija que me amaría y me cuidaría en mi vejez. ¡Qué insensato había sido! Cogí el teléfono y marqué el número de Rebeca. Necesitaba oír su voz una vez más. Necesitaba confirmar que realmente había dicho esas terribles palabras. ¿Qué quieres ahora, mamá?, respondió con fastidio tras el 5.º timbre. Rebeca, necesito saber si de verdad hablabas en serio lo que me dijiste hoy, pregunté con voz temblorosa. Claro que lo decía en serio,
respondió sin un atisbo de remordimiento. Mamá, es hora de que entiendas que necesito espacio. Tu obsesión conmigo no es sana. Obsesión, repetí, incrédulo. Al amor de madre lo llamas obsesión. Sí, exactamente eso. Y espero que después de hoy por fin entiendas el mensaje. Necesito que respetes mis límites y me dejes vivir mi vida. Colgué el teléfono sin despedirme. No hubo ningún malentendido. Mi hija realmente creía que mi amor era una carga, que mi presencia en su vida era un problema que debía resolver. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta mirando al techo, recordando cada momento hermoso que habíamos compartido. Cada abrazo, cada te amo, mamá que había salido de sus labios. ¿Había sido todo una mentira o simplemente había criado a una hija tan egoísta que no podía ver más allá de sus propias necesidades? A las 3 de la mañana, algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse en algo diferente, en ira, en indignación, en la clara comprensión de que me habían usado, manipulado y desechado como un pañuelo usado. Mi hija quería que muriera. Bueno, tal vez era hora de darle exactamente lo que pedía. Al día siguiente, desperté con una claridad mental que no había experimentado en años. La tristeza había dado paso a algo más poderoso. Determinación. Si mi hija quisiera que desapareciera de su vida, lo haría, pero no de la forma que ella esperaba. Me puse mi mejor ropa y salí con un propósito definido. Primera parada, el banco donde tenía una cuenta conjunta con Rebeca para los gastos de emergencia de su casa. Esa cuenta la había abierto por si acaso, y en la que había depositado $20,000 para cualquier imprevisto que pudiera surgir. Buenos días, señora Johnson, saludó el gerente, el señor Martínez, quien me conocía desde hacía años. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Quiero cerrar la cuenta conjunta número 4587-2891, dije con una sonrisa que él interpretó como amabilidad, pero que en realidad era pura venganza. ¿Está segura? Esa cuenta tiene un saldo considerable de $20,000, advirtió, mirando la pantalla de su computadora. Completamente segura. Quiero transferir todo ese dinero a mi cuenta personal, respondí, firmando los papeles con pulso firme. Ver esos $20,000 devueltos a mi cuenta personal me dio una satisfacción que no había sentido en años. Era solo el principio. Siguiente parada, la oficina de préstamos hipotecarios. Durante el año pasado, cuando David estaba desempleado, yo había sido codeudora de su hipoteca. Eso significaba que si no podían pagar, la responsabilidad recaía sobre mí. Pero también significaba que tenía derechos sobre esa propiedad. La señora Johnson, la agente de préstamos, y la señora Williams me saludaron. ¿Qué te trae por aquí? Quiero revisar el contrato de hipoteca donde aparezco como codeudora, expliqué. Necesito entender exactamente cuáles son mis derechos y obligaciones. Mientras buscaba los documentos, recordé el día que firmé esos papeles. Rebeca había llorado de emoción. Gracias, mamá. No sé qué haríamos sin ti. Eres nuestra salvación, había dicho, abrazándome fuerte. David también me había dado las gracias, prometiéndome que nunca tendrían retrasos en los pagos. Aquí tienes los documentos, dijo la señora Williams, colocando una carpeta gruesa delante de mí. Como aval, usted es responsable de los pagos si los acreedores principales no pueden realizarlos. Pero también tiene derecho a reclamar la propiedad si cree que los deudores no podrán cumplir con sus obligaciones. Exactamente, completé, examinando los papeles con atención. ¿Hay algún problema con los pagos?, preguntó con preocupación profesional. Estoy evaluando la situación, respondí, guardando una copia de todos los documentos en mi bolso. ¿Qué tendría que hacer si decidiera ejercer mis derechos como aval? Tendría que demostrar que existe riesgo de impago o que ya se han producido retrasos significativos. En su caso, veo que cubrió 8 meses de pagos el año pasado, lo cual ya es prueba suficiente de que los acreedores principales carecen de estabilidad financiera. Perfecto. David había vuelto a perder su trabajo la semana pasada. Información que Rebeca me había dado sin pensar en las implicaciones. Pensó que me estaba pidiendo ayuda indirectamente, pero lo que en realidad me estaba dando eran las armas para mi venganza. Salí de aquella oficina con una sonrisa. Mi querida hija no tenía ni idea de la tormenta que se avecinaba. Tercera parada, mi abogado personal,
el señor Añel Adams, un hombre de 70 años que había sido amigo de mi difunto esposo. Conocía toda la situación de mi familia y había sido testigo de mis sacrificios por Rebeca durante décadas. Julieta, me saludó cálidamente. ¿Qué te trae por mi oficina? No es común verte por aquí. Añel, necesito tu ayuda con algo muy importante, le dije, sentada frente a su escritorio. Quiero cambiar completamente mi testamento. Sus cejas se alzaron con sorpresa. ¿Ha pasado algo con Rebeca? Se lo conté todo. Cada palabra hiriente, cada momento de desprecio, la frialdad con la que había deseado mi muerte en su propio cumpleaños. Añel me escuchó en silencio, su expresión se volvía más seria con cada detalle. Julieta, dijo finalmente, siento mucho lo que estás pasando. Nunca pensé que Rebeca fuera capaz de algo así después de todo lo que has hecho por ella. Yo tampoco, suspiré. Pero he tomado mi decisión. Quiero cambiar mi testamento y dejar todo a una organización benéfica. También quiero crear un fideicomiso para mis nietos, pero Rebeca no puede acceder a ese dinero hasta que cumplan 25 años. Eso se puede hacer. Añel asintió, tomando notas. ¿También quieres cambiar los beneficiarios de tu seguro de vida? Por supuesto, quiero cambiar cualquier cosa que lleve el nombre de Rebeca. Mi hija quiere que muera, pero cuando muera, no recibirá ni un centavo de mí. Pasamos 2 horas revisando todos mis documentos legales, mi póliza de seguro de vida de $100,000, mis ahorros, mi apartamento, mis inversiones, todo lo que antes estaba destinado a Rebeca ahora iría a la Fundación de Huérfanos, donde trabajé como voluntaria durante años. Hay algo más, dije cuando terminábamos. Quiero que prepares todos los documentos para reclamar la casa donde vive Rebeca. Como consignataria de la hipoteca, tengo derechos. Y su marido acaba de perder el trabajo otra vez. Los ojos de Añel se iluminaron con comprensión. Ahora entiendo a dónde quieres llegar con todo esto. ¿Estás segura de que quieres llegar tan lejos? Completamente segura, respondí con una determinación que me sorprendió incluso a mí misma. Mi hija me dijo que su vida sería más fácil si desaparecía. Bueno, voy a desaparecer, pero primero, me aseguraré de que entienda exactamente lo que significa vivir sin mí y sin todo lo que he hecho por ella. Cuando salí de la oficina de Añel, ya estaba oscuro. Caminé por las calles de mi barrio sintiéndome renovada, como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Durante 45 años, había vivido para Rebeca. Había sacrificado mis propios sueños y deseos para darle todo lo que quería, pero nada más. Regresé a mi apartamento y me serví una copa de vino, algo que no había hecho en años. Brindar por mí misma fue algo completamente nuevo, pero me sentí increíblemente liberada. Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado hacía meses, pero que nunca me había atrevido a usar. Era de una agencia de viajes especializada en jubilados que ofrecía paquetes para vivir en el extranjero. Buenas noches. Soy Julieta Johnson, dije cuando contestaron. Vi su promoción sobre vivir en Suiza. ¿Podría enviarme información completa? Por supuesto, señora Johnson. Suiza es un destino muy popular entre nuestros clientes. Tenemos varios programas, desde estancias temporales hasta residencia permanente. ¿Qué tipo de información necesita? Todo, respondí sin dudarlo. Quiero saberlo todo sobre cómo una persona de 72 años puede empezar una nueva vida en Suiza. Después de colgar, me quedé de pie junto a la ventana contemplando la ciudad donde había vivido toda mi vida. Pronto, todo esto sería solo un recuerdo. Mi hija me había pedido mi desaparición como regalo de cumpleaños, y yo se lo iba a conceder de la forma más espectacular posible. Lo que Rebeca no sabía era que su deseo estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones y preparativos secretos. Cada mañana me despertaba con una mezcla de dolor y determinación que me impulsaba a seguir adelante con mi plan. Era como si hubiera despertado de un largo letargo donde había vivido solo para complacer a mi hija y ahora finalmente vivía para mí. El miércoles por la mañana, sonó mi teléfono. Era Rebeca. Por un momento, mi corazón se aceleró, pensando que tal vez lo había reconsiderado, que podría disculparse por las terribles palabras que había dicho. Qué ingenua seguía siendo. Mamá, dijo con esa voz fría que tenía adoptada últimamente. Necesito que me hagas un favor. Ni siquiera un hola ni un ¿cómo estás? Fue directa al grano,
como si yo fuera su asistente personal. ¿Qué necesitas?, pregunté, curiosa por ver hasta dónde llegaría su audacia. Los gemelos tienen una presentación en la escuela el viernes, y David y yo tenemos una cena importante de trabajo. ¿Podrías cuidarlos esa noche? La ironía era deliciosa. La misma mujer que había deseado mi muerte como regalo de cumpleaños ahora me pedía que cuidara a sus hijos como si nada hubiera pasado, como si fuera un recurso disponible las 24 horas. No puedo, respondí simplemente. ¿Cómo que no puedes?, preguntó con genuina sorpresa. Evidentemente, no estaba acostumbrada a que le dijera que no. Tengo otros planes, mentí con una sonrisa que no pudo ver. ¿Qué planes podrías tener?, preguntó con ese tono condescendiente que me dolió profundamente. Como si a los 72 años no tuviera derecho a tener una vida propia. Planes que no son ningunos. No es asunto tuyo, respondí, manteniendo la calma. Busca a otra niñera. Pero mamá, no puedo conseguir una niñera con tan poca antelación. Además, ¿desde cuándo me cobras por cuidar a tus propios nietos? Ahí estaba, la manipulación emocional que me había aplicado durante años. Pero esta vez no funcionaría. Como me dijiste que tu mayor regalo sería que muriera, respondí con frialdad. Si quieres que desaparezca de tu vida, empiezo ahora mismo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Rebeca soltó una risa sarcástica. En serio, me vas a castigar como a una niña pequeña, dijo. Pensé que después de unos días se acabaría el drama. No es drama, Rebeca. Es respeto a tu deseo. Querías que desapareciera, así que eso haré. Bien, dijo con fastidio. Si quieres ser tan infantil, es tu problema. Pero no vengas llorando después, cuando te sientas sola. Colgó sin despedirse. Perfecto. Cada interacción confirmaba que estaba tomando la decisión correcta. Esa tarde, volví al banco, esta vez para hacer algo que nunca pensé que haría, retirar la mayor parte de mis ahorros en efectivo. Eran $30,000 que metí en un sobre y guardé en mi caja fuerte personal, el dinero que necesitaría para mi nueva vida en Suiza. También llamé a la agencia de viajes y confirmé mi viaje. Un vuelo a Zúrich para el próximo martes con la opción de extender mi estancia indefinidamente. El costo inicial fue de $5,000, dinero que pagué sin pestañear. Fue la inversión más cara e inteligente que había hecho en años. El jueves por la mañana, recibí una visita inesperada. Era mi vecina, Elvara, una mujer de 68 años que vivía en el apartamento de al lado y con quien había forjado una amistad durante los últimos 5 años. Julieta, me dijo, sentada en mi sala con una taza de café. Te ves diferente últimamente. ¿Ha pasado algo? Elvara había sido testigo silenciosa de todos mis sacrificios por Rebeca. Me había visto cancelar planes con ella para ir corriendo cada vez que mi hija me necesitaba. Había visto las bolsas de comida cara que compraba para llevársela a Rebeca mientras comía sopa enlatada para ahorrar dinero. Le conté todo, cada doloroso detalle de lo que había pasado en el cumpleaños de Rebeca y también todos los planes que había estado haciendo durante la semana. Dios mío, Julieta, murmuró Elvra, con los ojos llenos de lágrimas. No puedo creer que Rebeca te diga algo tan cruel después de todo lo que has hecho por ella. Lo peor es que lo dijo como si fuera lo más normal del mundo, le expliqué. Como si yo fuera una molestia en su vida que necesitaba ser eliminada. ¿Y de verdad vas a Suiza? Sí, respondí con firmeza. Ya compré el boleto. Me voy el martes. Elvira me tomó las manos con cariño. Sabes que tienes todo mi apoyo, ¿verdad? Lo que Rebeca te hizo es imperdonable. Hay algo más, dije, bajando la voz. Voy a necesitar tu ayuda con algo muy importante. Le expliqué todo mi plan, como quería que Rebeca creyera que había muerto de verdad, al menos por un tiempo. Elvra sería mi cómplice, la persona que encontraría mi apartamento vacío y mi carta de despedida. Es brillante, murmuró Elvira con una sonrisa traviesa. Esa niña desagradecida por fin va a entender lo que significa perderte. ¿Me ayudarás? Claro que sí. De hecho, creo que es justo lo que Rebeca necesita para despertar. Esa noche, trabajé en la carta más importante de mi vida. La carta que Rebeca encontraría en su mesa y que lo cambiaría todo para siempre. Escribí y reescribí cada palabra, asegurándome de que transmitiera exactamente lo que quería decir. Mi querida Rebeca,
comenzaba la carta. Me pediste como regalo de cumpleaños que desapareciera de tu vida, y he decidido concederte tu deseo. Cuando leas esta carta, ya estaré lejos de aquí, comenzando la vida que debería haber vivido hace años en lugar de sacrificarlo todo por ti. Seguí escribiendo durante horas, documentando cada centavo que había gastado en ella, cada sacrificio que había hecho, cada oportunidad que había perdido por estar siempre disponible para sus necesidades. Pero no era una carta amarga. Era una carta educativa. Quería que comprendiera exactamente lo que había perdido. Junto con esta carta, encontrará todos los documentos legales que he firmado esta semana, seguí escribiendo. El cambio de testamento, la cancelación de su seguro médico que pagué, la notificación de que, como aval de su hipoteca, he decidido ejercer mis derechos debido a la inestabilidad laboral de David, y la cancelación de todos los beneficios financieros que recibía de mí. Era una carta de 23 páginas que detallaba meticulosamente todo lo que iba a cambiar en su vida ahora que había desaparecido, tal como ella deseaba. Tu vida será mucho más fácil sin mí, terminaba la carta. Pero también será mucho más cara. Espero que valga la pena. El viernes por la noche, mientras guardaba mis pertenencias más importantes en 2 maletas, recibí una llamada de Rebeca. No contesté. Llamó 3 veces más, pero simplemente dejé que el teléfono sonara. No tenía nada más que decirle. Al día siguiente, sábado, David apareció en mi puerta. Parecía exhausto y desesperado. Julieta, dijo con voz suplicante. Rebeca me contó lo que pasó entre ustedes dos. Sé que lo que dijo estuvo mal, pero por favor, no le hagas esto a nuestra familia. ¿Hacer qué? Pregunté, fingiendo inocencia. Deja de ayudarnos. Simplemente retirarte de nuestras vidas así. Los niños te necesitan. Nosotros te necesitamos. Qué interesante. Cuando Rebeca quiso deshacerse de mí, fui una molestia. Pero cuando se dieron cuenta de todo lo que hice por ellos, de repente me necesitaron. David, dije con calma, tu esposa fue muy clara conmigo. Mi presencia en su vida es una carga que ya no quiere soportar. Solo estoy respetando sus deseos. Pero Julieta, ya sabes cómo es Rebeca cuando se enoja. No lo decía en serio. Ah, ¿no? Porque sonó bastante convincente cuando deseó mi muerte como regalo de cumpleaños. David bajó la cabeza. Sabía que no tenía argumentos para defender lo indefendible. Por favor, insistió, dame una oportunidad para arreglar esto. Hablaré con Rebeca. Le haré entender lo equivocada que está. Es demasiado tarde para eso, respondí, cerrando la puerta lentamente. Dale un beso a mis nietos de mi parte. El domingo fue mi último día en esa ciudad. Pasé la mañana recorriendo los lugares que habían sido importantes en mi vida. El hospital donde trabajé durante 40 años, el parque donde llevé a Rebeca de niña, la iglesia donde me casé con su padre. Fue mi silenciosa despedida de una vida que había vivido completamente para los demás. El lunes, comenzaría una vida que finalmente viviría para mí. El domingo por la noche, no pude dormir. No por nervios ni arrepentimiento, sino por una extraña emoción que no había sentido en décadas. La anticipación de una aventura. A los 72 años, estaba a punto de comenzar la vida que siempre había soñado, pero que nunca me había atrevido a vivir. A las 5 de la mañana del lunes, el Vivara tocó a mi puerta, como habíamos quedado. Trajo café recién hecho y una sonrisa cómplice que me llenó de energía. ¿Lista para tu gran escape? Preguntó, guiñándome un ojo. Más que lista, respondí, llevando mis 2 maletas a la puerta. ¿Tienes las llaves de repuesto de mi apartamento? Aquí están, dijo, mostrándome el juego de llaves que le había dado la noche anterior. Y también tengo la carta para Rebeca y todos los documentos legales que vas a dejar en su mesa. Lo habíamos planeado todo meticulosamente. El Vivara esperaría hasta el miércoles para ir al apartamento de Rebeca y entregarle los documentos, fingiendo que había encontrado mi apartamento vacío y que estaba preocupada por mi desaparición. Sería ella quien le daría la noticia a Rebeca de mi desaparición definitiva. Recuerda, le dije mientras llamábamos un taxi. Tienes que fingir que estás muy preocupada. Dile que no contesté el teléfono en 2 días, que llamaste a mi puerta y no respondí, y que cuando usaste las llaves de emergencia, encontraste el apartamento vacío y la carta en su mesa. No te preocupes, Julieta.
Fui profesora de teatro durante 30 años. Va a ser la actuación de mi vida. Elba me lo dijo con una sonrisa pícara. El taxi llegó puntual a las 6 de la mañana. Mientras cargaban mis maletas, eché un último vistazo a mi apartamento. Había vivido allí durante 15 años, pero extrañamente no sentía nostalgia. Era como si finalmente me liberara de una prisión que yo misma había construido. ¿Al aeropuerto?, preguntó el taxista. Al aeropuerto, confirmé, y sentí como si esas dos palabras marcaran el comienzo de mi nueva existencia. Durante el viaje de 40 minutos, pensé en todo lo que dejaba atrás, mi voluntariado en el hospital, mis rutinas diarias, la constante preocupación por Rebeca y sus problemas. Pero también pensé en todo lo que me esperaba. La libertad de tomar mis propias decisiones, de gastar mi dinero en mí misma, de vivir sin el peso constante de las exigencias emocionales de mi hija. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, recibí 3 llamadas de Rebeca que no contesté. Luego llegó un mensaje de texto: mamá, estás siendo ridícula. Los niños preguntan por ti. Llama. Yo borré el mensaje sin responder. Era fascinante cómo, ahora que no estaba disponible las 24 horas, de repente me necesitaba. El vuelo a Zúrich fue largo, pero tranquilo. Por primera vez en años, nadie sabía dónde estaba. Nadie podía llamarme para pedirme favores, dinero ni tiempo. Era una sensación embriagadora de libertad que no había experimentado desde antes de ser madre. Durante el viaje de 12 horas, escribí en mi diario todo lo sucedido la semana anterior. Cada detalle, cada emoción, cada decisión que me había llevado a ese momento. Quería recordar exactamente cómo me sentía liberarme de una relación tóxica. Incluso cuando esa relación era con mi propia hija, llegué a Zúrich el martes por la noche, hora local. Un representante de la agencia de viajes me esperaba en el aeropuerto con un cartel con mi nombre. Era un hombre joven y amable llamado Close que hablaba un inglés perfecto. Señora Johnson, me saludó con una sonrisa sincera. Bienvenida a Suiza. Espero que estés lista para una nueva aventura. Más que lista, respondí. Y por primera vez en semanas, mi sonrisa fue completamente auténtica. Klaus me llevó a un hermoso apartamento amueblado en el centro de Zúrich que había alquilado por un mes mientras decidía si quería quedarme permanentemente. Era pequeño pero acogedor, con ventanas que daban a un hermoso parque y una vista parcial del lago. Aquí está toda la información sobre la ciudad, dijo Klaus, entregándome una carpeta gruesa. Lugares para comer, actividades para gente de tu edad, clases de alemán, grupos sociales. También he programado una reunión para ti con un asesor financiero para mañana por la tarde para ayudarte con el papeleo si decides quedarte permanentemente. Esa noche, dormí mejor que en años. No había teléfono que sonara, nadie que necesitara nada de mí, ninguna responsabilidad más allá de cuidarme. El miércoles por la mañana, me desperté temprano y salí a explorar la ciudad. Desayuné en una cafetería con encanto junto al lago. Compré flores frescas para mi apartamento temporal. Y por primera vez en décadas, gasté dinero en algo completamente innecesario, un hermoso pañuelo de seda que costó 100 pesos. Lo compré simplemente porque me gustaba, sin preocuparme por el precio ni por si ese dinero podría invertirse mejor en las necesidades de mi hija. Mientras caminaba por las calles de Zúrich, calculé mentalmente cuánto dinero había gastado en Rebeca en tan solo los últimos 5 años. Entre los pagos de la hipoteca cuando David estaba desempleado, los aparatos ortopédicos de los gemelos, los regalos constantes, la gasolina para cuidar a los niños, la comida que siempre llevaba cuando los visitaba, habían sido al menos 50,000 pesos. 50,000 pesos que podría haber usado para viajar por el mundo, para vivir cómodamente, para cumplir los sueños que había pospuesto durante décadas. En cambio, se los había dado a una hija que consideraba mi amor una carga y mi presencia una molestia. A las 2 de la tarde, hora de Zúrich, calculé que serían las 8 de la mañana en mi ciudad natal. Elbra se estaría preparando para ir al apartamento de Rebeca a entregar la carta que lo cambiaría todo. Me senté en un banco junto al lago y esperé. Sabía que en unas horas después, mi teléfono empezaba a sonar desesperadamente. Rebeca por fin entendería lo que significaba perderme de verdad. A las 5 de la tarde, mi teléfono empezó a vibrar. Era Rebeca. Lo dejé sonar hasta que paró. Enseguida volvió a sonar. Otra vez, Rebeca. Esta vez contesté.
Mamá, gritó con la voz entrecortada. ¿Dónde estás? Elbra llegó a casa con una carta tuya. Dijo, has desaparecido. ¿Qué pasa? Hola, Rebeca, respondí con calma, disfrutando del lago suizo mientras hablaba. ¿Ya leíste la carta? Sí, la leí. ¿Estás loca? ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Dónde estás? Estoy justo donde necesito estar. Respondí. Lejos de ti, tal como querías. Pero yo no quería esto. No quería que te fueras de verdad. Solo estaba enfadada. No lo decía en serio. Ahí estaba. La táctica típica de Rebeca, minimizar el daño que había causado, haciéndome sentir culpable por reaccionar ante su crueldad. No hablabas en serio cuando me dijiste que tu mayor deseo de cumpleaños era que me muriera. Se lo pregunté porque sonabas bastante convincente. Es que, estaba frustrada. David volvió a perder el trabajo. Los niños me están dando problemas en el colegio. Estoy muy estresada. No debería haberme desquitado contigo. Tienes razón. No deberías. Pero ya pasó y no hay vuelta atrás. Pero mamá, por favor, vuelve. Te necesitamos. Te necesito. Qué interesante. Ahora me necesitaba. Ahora que había leído la carta sobre todos los beneficios económicos que había perdido. Ahora que sabía que podía perder su casa. Ahora que entendía que tendría que pagar su propio seguro médico y buscar una niñera para los gemelos. ¿Me necesitas a mí o necesitas mi dinero?, le pregunté directamente. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Te necesito, murmuró finalmente, pero su voz no sonó convincente. Rebeca, viví por ti durante 45 años. Sacrifiqué mis sueños, mi dinero, mi tiempo, mis oportunidades. Y cuando finalmente necesité sentir que me amabas y me valorabas, me dijiste que preferías que estuviera muerta. Esas palabras me rompieron el corazón de una manera que jamás podré arreglar. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Perdón no es suficiente, Rebeca. El daño ya está hecho. ¿Y sabes qué? Quizás fue lo mejor que pudiste decirme porque finalmente me abrió los ojos y me hizo comprender que he estado viviendo mal. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, por primera vez en décadas, vivo para mí y se siente maravilloso. ¿Dónde estás, mamá? Por favor, dime, suplicó Rebeca, con la voz entrecortada por las lágrimas. Los niños preguntan por su abuela. No entienden por qué no has venido a verlos. Fue fascinante cómo, ahora que no estaba disponible, los nietos de repente me extrañaron. Durante todos esos años, cuando cancelaba mis planes para verlos, cuando les compraba regalos caros, cuando los llevaba al parque mientras Rebeca iba de compras, era justo lo que se esperaba de mí. Pero ahora que me había ido, mi ausencia se sentía. Los niños estarán bien, respondí, mirando las montañas suizas a lo lejos. Son resilients. Lo que aprenderán es que las acciones tienen consecuencias y que las palabras hirientes pueden destruir relaciones para siempre. Pero mamá, por favor, no puedes desaparecer así como así. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te enfermas? ¿Cómo lo sabremos? Ahora estaba preocupada por mi bienestar. ¡Qué conveniente! Rebeca, en los últimos 5 años, he tenido 3 episodios de hipertensión que me mandaron al hospital. ¿Sabes cuántas veces me visitaste? Ninguna. Siempre tenías algo más importante que hacer. Así que no vengas ahora a preocuparme por mi salud. Eso no es verdad, protestó débilmente. Es verdad. La primera vez que me hospitalizaron, te llamé desde urgencias. Me dijiste que no podías venir porque tenías cita en la peluquería. La segunda vez fue el cumpleaños de David y lo estaba celebrando. La tercera, simplemente no contestaste el teléfono. El silencio al otro lado de la línea confirmó que recordaba cada ocasión a la perfección. Pensé que no era nada serio, murmuró. Claro, porque mi salud nunca fue una prioridad para ti. Pero mis cheques sí. No se trata del dinero, gritó Rebeca. Se trata de ti. Te extraño, mamá. ¿Me extrañas a mí o extrañas tener a alguien disponible las 24 horas para resolver tus problemas? Colgué el teléfono sin esperar respuesta. Volvió a sonar enseguida, pero esta vez lo apagué por completo. Necesitaba paz para disfrutar de mi primera noche de libertad. Esa noche, salí a cenar sola a un elegante restaurante junto al lago. Pedí el plato más caro de la carta, salmón con caviar que costaba $80, y me bebí una botella entera de vino francés.
Hacía años que no me daba ese lujo, siempre pensando que el dinero podría serle útil a Rebeca. Al día siguiente, jueves, encendí mi teléfono y encontré 47 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto, todos de Rebeca y David. Los mensajes iban desde por favor hasta amenazas. Por favor, mamá, responde. El primero, dijo, estamos muy preocupados. El quinto dijo, si no contestas, llamaremos a la policía. El décimo amenazó, ya llamamos a la policía. Dijeron que no podían hacer nada porque dejaste una carta explicando tu partida. El decimoquinto admitió, el banco nos llamó. Cancelaste la cuenta conjunta. ¿Cómo vamos a pagar las emergencias? El vigésimo dijo, fue hermoso ver cómo la preocupación por mi bienestar se convirtió rápidamente en pánico por las consecuencias financieras de mi ausencia. Decidí responder solo un mensaje. Estoy bien. Estoy justo donde necesito estar. No me busques. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. No entiendes lo que estás haciendo. Nos vas a arruinar. El abogado hipotecario nos llamó. Dijo que puedes quedarte con nuestra casa. Ahí estaba. La verdad. No le preocupaba que yo pudiera estar sufriendo o en peligro. Estaba preocupada porque finalmente había comprendido las implicaciones financieras de perderme. Le respondí, ahora entiendes lo que vale tenerme en tu vida. Qué lástima que te diste cuenta demasiado tarde. Esa tarde, tuve mi reunión con el asesor financiero suizo. Era un hombre mayor y muy profesional llamado Herr Meyer, quien me ayudó a comprender todas mis opciones para obtener la residencia permanente en Suiza. Con tus ahorros actuales y tu pensión estadounidense, me explicó, puedes vivir cómodamente aquí el resto de tu vida. Suiza cuenta con excelentes programas de atención médica para extranjeros jubilados, y la calidad de vida es excepcional. Por primera vez en años, hablé abiertamente de mis finanzas sin preocuparme por ahorrar dinero para las emergencias de Rebeca. Fue liberador calcular mis gastos basándome únicamente en mis propias necesidades y deseos. También puedes invertir parte de tus ahorros en la economía suiza, continuó Herr Meyer. La rentabilidad es estable y segura. En 5 años, podrías duplicar tu patrimonio si inviertes con prudencia. Duplicar mi patrimonio. ¿Cuántas veces había tenido esa oportunidad? Pero preferí gastar el dinero en los caprichos de mi hija. ¿Hay algo más que deba decirte? El asesor añadió, tenemos muchos clientes en situaciones similares a la tuya, personas mayores que han venido a Suiza buscando un nuevo comienzo. Tras unas relaciones familiares complicadas. No estás sola en esta experiencia. Esa información me reconfortó profundamente. No era la única madre manipulada y descartada por hijos desagradecidos. Había toda una comunidad de personas que habían elegido su propia felicidad por encima de las exigencias tóxicas de sus familias. El viernes por la mañana, me uní a un grupo de senderismo para personas mayores. Éramos 8 mujeres y 4 hombres, todos de entre 60 y 75 años, todos en busca de aventuras y nuevas experiencias. Durante el viaje en autobús, entablé conversación con Ingrid, una alemana de 71 años que había llegado a Suiza 2 años antes. ¿Qué te trajo aquí?, me preguntó mientras admirábamos el paisaje desde la ventana. Una hija que me dijo que su mayor deseo de cumpleaños era que me muriera, respondí sin filtros. Ya no tenía energías para edulcorar la realidad. Ingrid me miró con los ojos muy abiertos. ¿En serio? Totalmente en serio. Después de financiar su casa, prácticamente criar a sus hijos y sacrificar mi jubilación por sus necesidades, me dijo que mi presencia en su vida era una carga insoportable. Dios mío, murmuró Ingrid. ¿Y qué hiciste? ¿Qué?, preguntó. Desaparecí de su vida y aquí estoy. Ingrid sonrió con admiración. Eres muy valiente. Me llevó 5 años tomar la decisión de alejarme de mi familia tóxica. Mi hijo y mi nuera me trataban como un cajero automático con patas. Durante el resto del día, Ingrid y yo compartimos nuestras historias. Había venido a Suiza tras darse cuenta de que sus hijos adultos solo la contactaban cuando necesitaban dinero para sus vacaciones, sus autos nuevos o sus caprichos. Cuando decidió poner límites, la acusaron de ser una madre egoísta y la amenazaron con no dejarla ver a sus nietos. Los primeros meses fueron difíciles. Ingrid confesó mientras caminábamos por un pueblo medieval. La culpa me consumía. Pensé que tal vez era muy egoísta, que una buena madre siempre debería sacrificarse por sus nietos. Hijos. ¿Y qué te hizo cambiar de perspectiva?, pregunté. Me di cuenta de que mis hijos nunca se preguntaron si era feliz,
si tenía suficiente dinero para mis propias necesidades o si mis constantes sacrificios me hacían daño. Solo les importaba lo que podía darles. Eso no es amor, Julieta. Eso es explotación. Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón. Durante décadas, había confundido la manipulación emocional con el amor filial, las exigencias constantes con la necesidad genuina. Esa noche, en mi apartamento, decidí encender el teléfono por última vez en varios días. Tenía 62 llamadas perdidas y 47 mensajes de texto. La mayoría eran de Rebeca y David, pero también había algunos de números desconocidos. Leí los mensajes de texto cronológicamente, observando la evolución del pánico de mi hija. Los primeros seguían siendo emotivos. Por favor, por favor, convuelve. Te necesitamos. Los niños lloran por ti. Pero poco a poco se fueron desesperando más y más. El banco nos citó para una reunión el viernes. Dicen que, como avalista, tienes derecho a reclamar la casa. No pueden quitárnosla por un malentendido. Al quinto día, los mensajes se habían vuelto agresivos. Esto es ridículo, mamá. Nos estás arruinando la vida por una rabieta. Pórtate como una adulta y vuelve. Y finalmente, desesperada. Llamé a todos los hospitales, a la policía, a tus amigos. Nadie sabe dónde estás. Si te pasa algo, será culpa mía. Por favor, solo dime que estás bien. Fue fascinante observar cómo en ningún momento Rebeca se disculpó sinceramente por desear mi muerte. En ningún momento reconoció la crueldad de sus palabras ni expresó verdadero remordimiento. Todo giraba en torno a las consecuencias negativas que mi ausencia tuvo para ella. Decidí responder un último mensaje. Estoy perfectamente bien y más feliz que en años. Lo que estás experimentando ahora son las consecuencias naturales de tus actos. Espero que esta experiencia te ayude a comprender el valor de las personas que amas antes de que sea demasiado tarde con otras personas en tu vida. La respuesta llegó de inmediato. Por favor, mamá, podemos arreglar esto. Prometo que nunca volveré a decir cosas horribles. Solo regresa. Escribí mi respuesta final. Las promesas vacías no curan corazones rotos. Rebeca, las palabras que me dijiste revelaron lo que realmente piensas de mí. No puedes retractarte de esa verdad con promesas desesperadas. Después de enviar ese mensaje, bloqueé su número y todos los números asociados con David. También bloqueé los números desconocidos que me habían estado llamando. Era hora de cerrar ese capítulo para siempre. El lunes por la mañana, me reuní de nuevo con Herr Meyer para firmar los papeles que me permitirían residir permanentemente en Suiza. También hice los arreglos para transferir permanentemente mi pensión estadounidense y comenzar el proceso de venta de mi apartamento en mi ciudad natal. ¿Estás segura de que quieres que esto sea permanente?, me preguntó Jerry. Es una decisión muy importante. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondí, firmando cada documento con mano firme. Por primera vez en décadas, tomo decisiones basadas en mi propia felicidad, no en las exigencias de los demás. Esa tarde, recibí una llamada de Elvara, mi querida vecina y cómplice. Su voz sonaba emocionada. Julieta, tienes que oír esto, dijo. Rebeca vino ayer a mi apartamento llorando desconsoladamente. Me rogó que te dijera que volvieras, que había sido un terrible malentendido. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Le dije la verdad, que lo que te había dicho era imperdonable, y que si yo fuera tú, también habría desaparecido para siempre. Deberías haber visto su cara cuando se dio cuenta de que incluso sus vecinos sabían lo cruel que había sido contigo. ¿Mencionó algo sobre los problemas económicos?, pregunté con curiosidad. Ah, sí. Me dijo que sin tu ayuda no pueden pagar la hipoteca, que el banco los presiona, que David no puede encontrar un trabajo estable y que los niños necesitan cosas para la escuela que no pueden permitirse. En resumen, se dio cuenta de todo lo que hiciste por ellos cuando perdió el dinero. Fue exactamente lo que esperaba. No me extrañaba como persona. Extrañaba mi función como proveedora financiera y solucionadora de problemas. Elvira, le dije, cuando alguien pregunte por mí, especialmente por Rebeca, quiero que les digas que estoy muerta para ellos porque, en cierto sentido, es cierto. La Julieta que se sacrificaba constantemente por una hija ingrata murió realmente el día de su cumpleaños. Lo entiendo perfectamente, respondió Elva. ¿Y sabes qué?
Creo que es la mejor muerte que pudiste haber elegido. 3 semanas después de mi llegada a Suiza, mi nueva vida había tomado forma de maneras que nunca imaginé. Me había inscrito en clases de alemán 3 veces por semana. Había empezado un curso de acuarela los martes y jueves y me había unido a un club de lectura para expatriados que se reunía los domingos. Por primera vez en décadas, mi agenda estaba llena de actividades que yo había elegido. Actividades que me proporcionaban placer y crecimiento personal. Pero lo más sorprendente fue el dinero. Sin las constantes exigencias financieras de Rebeca, mis ahorros no solo se mantuvieron estables, sino que crecieron. Las inversiones que había hecho con Hermeyer ya estaban dando resultados positivos y, por primera vez, podía calcular mi futuro financiero basándome únicamente en mis propias necesidades. Ese jueves por la mañana, mientras desayunaba en mi cafetería favorita junto al lago, recibí una llamada de un número internacional que no reconocí. Dudé en responder, pero la curiosidad me venció. La señora Julieta Johnson, preguntó una voz femenina con acento estadounidense. Sí, es ella. ¿Quién llama? Me llamo Sarah Williams. Soy trabajadora social del Departamento de Servicios Familiares de su ciudad natal. Llamo porque hemos recibido una queja sobre su bienestar. Se me heló la sangre. ¿Una queja? ¿De qué tipo? Su hija, Rebecca Johnson, presentó una queja alegando que, puede que usted sufra demencia o deterioro cognitivo y que haya tomado decisiones financieras y vitales que la ponen en riesgo. Según ella, desapareció repentinamente y vive en condiciones precarias en el extranjero. No podía creer lo que oía. Rebeca había llegado al extremo de recurrir a los servicios sociales, inventando una enfermedad mental para invalidar mis decisiones y obligarme a regresar. Señorita Williams, respondí con voz firme, no sufro de demencia ni deterioro cognitivo. Vivo en Suiza por decisión propia, en un apartamento cómodo con excelente atención médica y en perfecto estado de salud mental. Las acusaciones de mi hija son completamente falsas. Entiendo su postura, señora Johnson, pero necesitamos verificar su bienestar. ¿Sería posible coordinar una evaluación médica y psicológica a través del consulado estadounidense en Suiza? Por supuesto, respondí sin dudarlo. Estoy dispuesto a someterme a cualquier evaluación que demuestre que gozo de perfecta salud mental y que mis decisiones se han tomado con total lucidez. Tras coordinar los detalles de la evaluación, colgué el teléfono, con una mezcla de rabia e incredulidad. Rebeca había cruzado una línea sin retorno. No solo deseaba mi muerte, sino que ahora intentaba destruir mi credibilidad mental para recuperar el control de mi dinero y mi vida. Llamé inmediatamente a mi abogado, Añel, en mi ciudad natal. Julieta, me saludó con preocupación. Me alegra oír tu voz. He tenido una semana muy interesante con tu hija. Seguro que tú también. Acabo de hablar con los servicios sociales. Rebeca me acusa de tener demencia. Eso no es todo, suspiró Añel. También contrató a otro abogado para intentar impugnar todos los cambios legales que hiciste antes de irte. Alega que no estabas en tus cabales cuando los firmaste. ¿Puede hacerlo? Puede intentarlo, pero no tiene fundamentos legales sólidos. Tengo grabaciones de todas nuestras conversaciones donde demuestras una lucidez total. Además, el hecho de que hayas planeado meticulosamente tu partida y estés viviendo de forma independiente en Suiza contradice cualquier acusación de deterioro cognitivo. ¿Qué más está haciendo? Ha intentado acceder a tus cuentas bancarias, alegando preocupación por tu bienestar. También quería detener el proceso de reclamación de la casa, pero como todo está legalmente respaldado y ella misma firmó los documentos donde reconoce que David volvió a perder su trabajo, no tiene argumentos válidos. Fue increíble hasta dónde estaba dispuesta a llegar Rebeca para recuperar los beneficios económicos que había perdido. Añel, quiero que prepares una demanda por difamación contra mi hija. Sus falsas acusaciones sobre mi estado mental podrían afectar mi reputación y mis derechos legales. Sería un placer, respondió Ansel con satisfacción. Después de ver cómo te ha tratado, creo que es hora de que asuma las consecuencias legales de sus actos. 2 días después, me presenté en el consulado estadounidense en Zúrich para las evaluaciones médicas y psicológicas. El médico estadounidense que me examinó era un hombre mayor y con experiencia que comprendió la situación de inmediato. Señora Johnson, me dijo después de una evaluación exhaustiva de 3 horas, no solo goza de perfecta salud mental,
sino que las decisiones que ha tomado demuestran una lucidez y una valentía admirables. Su hija claramente está intentando manipular el sistema legal para recuperar beneficios económicos. Eso quedará documentado oficialmente. Por supuesto. Enviaré un informe detallado a los servicios sociales explicando que sus acusaciones son infundadas y que usted vive una vida independiente y sana en Suiza. Esa misma tarde, recibí una llamada de la trabajadora social. Señora Johnson, hemos recibido el informe médico del consulado. Es evidente que las acusaciones de su hija son infundadas. Vamos a cerrar el caso y notificar a Rebecca que sus quejas eran infundadas. Gracias, respondí. ¿Quedará esto en algún tipo de registro? Sí, quedará documentado que presentó una queja falsa sobre el bienestar de un familiar, lo que podría tener consecuencias legales si se repite. Perfecto. Rebecca no solo había fracasado en su intento de invalidar mis decisiones, sino que ahora tenía un registro oficial de presentar quejas falsas. Esa noche, yo decidí hacer algo que había estado posponiendo. Escribir una carta abierta detallando toda mi experiencia, no para Rebecca, sino para otras madres que podrían estar viviendo situaciones similares de manipulación y abuso emocional por parte de hijos adultos. Escribí durante 4 horas documentando cada sacrificio que había hecho, cada manipulación que había sufrido y cada paso que había dado para recuperar mi dignidad y mi vida. Era una carta de 20 páginas que titulé, Cuando el amor de una madre se convierte en autodestrucción, mi historia de liberación a los 72. Decidí enviar la carta a un blog en línea que descubrí, especializado en historias de mujeres mayores que habían encontrado el coraje para cambiar radicalmente sus vidas. Una semana después, recibí una respuesta entusiasta del editor. Julieta, ella escribió, tu historia es poderosa e inspiradora. Hemos recibido cientos de comentarios de mujeres que se identifican completamente con tu experiencia. ¿Te gustaría participar en una entrevista en video para nuestro canal de YouTube? Acepté de inmediato. Era hora de usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres atrapadas en dinámicas familiares tóxicas. La entrevista se publicó 2 semanas después y se viralizó rápidamente. Miles de mujeres compartieron historias similares de hijos adultos que las manipularon emocionalmente y las explotaron económicamente. Los comentarios eran un catálogo de dolor y reconocimiento. Mi hijo de 40 años vive en mi casa, no paga alquiler y me grita cuando le pido que busque trabajo. Una mujer escribió, mi hija solo me llama cuando necesita dinero para sus vacaciones, pero nunca tiene tiempo para visitarme cuando estoy enferma. Otra compartió, pensé que era la única madre que se sentía utilizada por sus propios hijos, confesó una tercera. Pero lo más impactante llegó una semana después de la publicación de la entrevista. Recibí un correo electrónico de una dirección que reconocí de inmediato. Era David, mi ex-yerno. Julieta, escribió, vi tu entrevista en YouTube. Necesito que sepas que estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que Rebecca te dijo fue imperdonable, y la forma en que te ha tratado durante años es inaceptable. Yo mismo he sido testigo de cómo te manipula y te utiliza, pero nunca tuve el valor de confrontarla porque dependíamos demasiado de tu ayuda económica. Continuó, quiero que sepas que los niños te extrañan mucho y no entienden por qué ya no vienes a verlos. Rebecca les ha dicho que estás enferma y que no puedes visitarlos, pero creo que merecen saber la verdad cuando sean mayores. El correo electrónico terminaba, sé que probablemente sea demasiado tarde para disculpas, pero quería que supieras que al menos una persona en esta familia reconoce lo mal que te tratamos y cuánto te sacrificaste por nosotros. Espero que seas feliz en tu nueva vida. Leí el correo electrónico 3 veces antes de decidir cómo responder. Finalmente, escribí, David, agradezco tu honestidad, pero disculparte después no cambia el daño causado. Espero que esta experiencia te ayude a ser un mejor esposo y padre, y que enseñes a tus hijos a valorar a quienes los aman antes de que sea demasiado tarde. Era la primera vez que alguien de mi familia reconocía públicamente el abuso que había sufrido. No cambió mi decisión de alejarme, pero sí me dio una sensación de validación que necesitaba desde hacía años. Mi nueva vida en Suiza florecía de maneras que jamás imaginé. Tenía amigos de verdad que me valoraban por quien era, no por lo que podía dar. Tenía aficiones y pasiones que había redescubierto. Tenía paz mental y estabilidad financiera. Y lo más importante, tenía dignidad. 6 meses después de mi llegada a Suiza, mi vida había tomado una forma que jamás soñé posible.
Era una mañana perfecta de primavera cuando recibí una llamada que lo cambiaría todo de nuevo. Era Alvara, mi querida vecina y cómplice. Julieta, dijo con voz emocionada. Tienes que escuchar esto. Rebecca perdió la casa. Se me paró el corazón por un instante. A pesar de todo, una parte de mí seguía preocupada por el bienestar de mis nietos. ¿Qué pasó exactamente?, pregunté. El banco ejecutó la hipoteca la semana pasada. David no pudo encontrar un trabajo estable. Se atrasaron en los pagos, y como tú eres el avalista y estás ejerciendo tus derechos legales, el banco procedió con la ejecución. Rebecca vino a verme ayer llorando desconsoladamente. Y los niños están bien. Se mudaron a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. David por fin consiguió trabajo en una fábrica, ganando mucho menos que antes, pero al menos es algo estable. Rebecca también tuvo que volver a trabajar. Fue extraña la mezcla de sentimientos que experimenté. No sentí alegría por su sufrimiento, sino una profunda satisfacción de justicia. Por primera vez en sus vidas, Rebecca y David estaban experimentando las verdaderas consecuencias de sus decisiones sin tener a nadie que los rescatara. Hay algo más, continuó el Vivara. Rebecca me preguntó si sabía cómo contactarte. Dijo que quería disculparse sinceramente, que por fin entendía todo lo que perdió al perderte. ¿Y qué le dijiste? Le dije que algunas heridas son demasiado profundas para sanar y que algunas palabras son irrevocables. También le dije que estás prosperando en tu nueva vida y que probablemente sea mejor para ambos que no intente contactarte. Alvara tenía razón. Durante estos 6 meses, había construido una paz interior que no quería arriesgar por promesas vacías de una hija que me había demostrado repetidamente que solo me valoraba cuando me necesitaba. Esa tarde, recibí una llamada inesperada de mi abogado, Añel. Julieta, tengo noticias interesantes. Dijo, el banco finalmente vendió la casa de Rebecca y, como tú eras la avalista, tienes derecho a recuperar tu inversión inicial de $150,000 más. Intereses acumulados. ¿Cuánto es eso en total? 185,000. El banco ya aprobó la transferencia. El dinero estará en tu cuenta suiza la próxima semana. Fue increíble. No solo recuperé mi inversión original, sino que gané 5,000 pesos adicionales. Dinero que se habría perdido para siempre si hubiera seguido siendo la madre siempre sacrificada. Y hay algo más. Añel continuó. Por fin se vendió tu apartamento en tu ciudad natal. Después de comisiones y gastos, el monto neto es de 95,000 pesos. En total, recibía casi 300,000 pesos en activos que había dado por perdidos. Con mis ahorros existentes y las inversiones que había hecho en Suiza, mi patrimonio neto total ahora superaba los 500,000 pesos. A los 72 años, era más rica que nunca en mi vida. Esa noche, celebré en mi restaurante favorito junto al lago. Pedí champán francés y brindé por la mujer valiente que tuvo el coraje de empezar de nuevo cuando todo parecía perdido. Mientras cenaba, pensé en todo el camino recorrido. Había comenzado este camino como una madre destrozada y humillada, devastada por las crueles palabras de una hija ingrata. Pero ahora era una mujer independiente, con estabilidad financiera, rodeada de amigos genuinos y viviendo la vida que siempre había soñado. Al día siguiente, decidí hacer algo que llevaba semanas considerando: escribir un libro completo sobre mi experiencia. No solo mi historia, sino una guía práctica para mujeres mayores atrapadas en relaciones familiares tóxicas. Contacté con una editorial suiza especializada en libros de autoayuda y crecimiento personal. La editora, una mujer llamada Brigitte, se interesó de inmediato. Julieta, me dijo durante nuestra reunión, tu historia toca un tema que afecta a millones de mujeres, pero del que rara vez se habla abiertamente. El abuso emocional por parte de hijos adultos es un problema epidémico que necesita ser expuesto. Pasé los siguientes 3 meses escribiendo, Cuando el amor duele, cómo liberarse del abuso emocional familiar después de los 70. El libro documentó no solo mi experiencia personal, sino también estrategias prácticas para reconocer la manipulación, establecer límites saludables y encontrar el coraje para priorizar el propio bienestar. El libro se publicó 8 meses después y se convirtió en un éxito de ventas en varios países europeos. Las cartas que recibí de mis lectores fueron increíbles.
Mujeres de todo el mundo me escribieron contándome cómo mi historia les había dado el coraje para hacer cambios radicales en sus propias vidas. Leí tu libro y finalmente comprendí que no soy una mala madre por negarme a seguir financiando la irresponsabilidad de mi hijo de 35 años. Escribió María desde España. Tu historia me ayudó a entender que el amor verdadero no requiere autodestrucción. Carmen desde México me escribió. Después de leer tu libro, vendí mi gran casa y me mudé a un pequeño apartamento que puedo pagar sin depender de la ayuda de mis hijos. Por primera vez en años, duermo en paz. Rosa desde Argentina compartió. Pero la carta que más me conmovió llegó un año después de la publicación del libro. Era de una joven madre llamada Andrea. Señora Johnson, escribió, tengo 30 años y mi madre, de 65, ha sacrificado toda su vida por mí y mis hermanos. Después de leer su libro, me di cuenta de que la tratamos exactamente como Rebeca la trató a usted. Su historia me abrió los ojos y me hizo comprender que estaba repitiendo un patrón tóxico que podría destruir mi relación con mi madre para siempre. Ayer llamé a mi madre y le pedí disculpas por todos los años que la había dado por sentado. También le dije que quiero ayudarla a cumplir sus propios sueños en lugar de esperar que siempre esté disponible para los míos. Gracias por ayudarme a comprender esto antes de que fuera demasiado tarde. Esa carta me hizo llorar de alegría. Mi dolor había servido para evitar que otras familias sufrieran la misma destrucción. 2 años después de mi llegada a Suiza, recibí una carta en mi buzón. La letra del sobre me resultaba familiar, pero no pude identificarla inmediatamente. Al abrirla, se me paró el corazón. Era de mis nietos, que ahora tienen 12 años. Querida abuela Julieta, escribieron con una letra infantil. Papá nos contó la verdad sobre por qué te fuiste. Nos dijo que mamá te dijo cosas muy feas y que por eso decidiste empezar una nueva vida lejos de nosotros. Queremos que sepas que te extrañamos mucho y que entendemos por qué te fuiste. También queremos que sepas que estamos orgullosos de ti por ser tan valiente. Cuando seamos mayores, nos gustaría visitarte en Suiza si así lo deseas. Te queremos, abuela. La carta estaba firmada por los 2 gemelos. Incluía dibujos que habían hecho de mí viviendo feliz en las montañas suizas. Lloré durante 1 hora después de leer esa carta, no de tristeza, sino de comprender que mi decisión de preservar mi dignidad había sido la correcta, incluso si eso significaba alejarme de las personas que amaba. Decidí escribirles de vuelta. Mis queridos nietos, escribí, sus palabras son el regalo más hermoso que he recibido en años. Los quiero profundamente y siempre lo haré, sin importar la distancia. Cuando seas mayor y puedas tomar tus propias decisiones, las puertas de mi corazón y de mi hogar siempre estarán abiertas para ti. Hasta entonces, quiero que sepas que tu abuela vive una vida plena y feliz rodeada de belleza y paz. Conserva este amor que sientes por mí, pero también aprende de esta experiencia. Las palabras tienen el poder de construir o destruir. Y las relaciones se basan en el respeto mutuo, no en el sacrificio unilateral. Te amo con todo mi corazón. Hoy, 3 años después de ese terrible cumpleaños que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en mi balcón en Zúrich, mirando las montañas mientras escribo las últimas líneas de mi historia. Tengo 75 años, un patrimonio de más de $600,000, un libro superventas, queridos amigos de todo el mundo, y una paz interior que nunca pensé que volvería a experimentar. Rebeca me pidió como regalo de cumpleaños que desapareciera de su vida. Le concedí ese deseo de la forma más espectacular posible. Lo que nunca calculó fue que al perderme, no solo perdió a una madre que la amaba incondicionalmente, sino también a la persona que había mantenido su mundo financiero estable durante décadas. Mi desaparición fue mi regalo para ella. Mi nueva vida fue mi regalo para mí. Y valió cada lágrima, cada sacrificio y cada momento de dolor que me trajo aquí. Porque a veces la única manera de salvarse es tener el coraje de perderse por completo para renacer como la persona que siempre debiste ser. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad la escuchas? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviándome un súper agradecimiento para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu apoyo. Espero con ansias tus comentarios sobre la historia. En la pantalla, puedes ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo ampliamente. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.